La luz del proyector se apaga, y el eco de los aplausos se desvanece. Pilar Pellicer, la brillante estrella del cine de oro, acaba de recibir el reconocimiento que siempre soñó. Su actuación en Las Poquianchis la ha consagrado como un ícono, pero en el instante en que la ovación se convierte en un susurro, una sombra se cierne sobre su vida. Un virus invisible, el COVID-19, acecha en las sombras. La noticia llega como un rayo. Pilar ha sido diagnosticada. La alegría de su triunfo se transforma en un abismo de incertidumbre. ¿Cómo puede una vida tan llena de luz ser apagada tan repentinamente? La pregunta resuena en la mente de todos: ¿qué significa realmente el éxito si se puede perder en un instante? Mientras la enfermedad avanza, Pilar se enfrenta a un dilema interno. Ha vivido para el arte, pero ahora se encuentra atrapada entre el deseo de seguir brillando y la realidad de su fragilidad. La fama no la protege. La soledad se convierte en su compañera más fiel. En su mente, lucha con la idea de que su legado podría desvanecerse antes de que tenga la oportunidad de dejar una huella duradera. Cada día es una batalla. Las memorias de su infancia, de sus sueños y de sus sacrificios la atormentan. ¿Valió la pena? ¿Qué legado dejará si su vida se apaga en la oscuridad de un hospital? La angustia la consume. La pregunta que la atormenta es clara: ¿es el reconocimiento suficiente para llenar el vacío que deja la muerte? Mientras su salud se deteriora, Pilar recuerda a sus compañeros de Las Poquianchis. Ellas, que también lucharon contra sus demonios, ahora parecen más cercanas que nunca. En su mente, se pregunta si alguna de ellas enfrentó un destino similar. La conexión entre ellas se vuelve palpable, como si el destino las hubiera unido en un ciclo de tragedia y gloria. La cámara se enfoca en su rostro, donde la tristeza y la determinación se entrelazan. En sus ojos brilla una chispa de esperanza, pero también un profundo miedo. ¿Qué pasará con su historia si no logra salir de esta? La vida de una leyenda, una vida llena de luces y sombras, se encuentra en un hilo. La noticia de su enfermedad se esparce rápidamente. Los medios la convierten en un símbolo de la lucha contra el COVID-19. Pero, ¿es eso lo que ella quiere ser? Pilar se siente atrapada en un papel que no eligió. La presión de ser un ícono la abruma. ¿Es su vida un espectáculo o hay algo más profundo que merece ser contado? Mientras la cámara se aleja, Pilar se encuentra en una encrucijada. La vida y la muerte se enfrentan en un duelo silencioso. La pregunta persiste: ¿qué significa realmente vivir? ¿Es suficiente con ser recordada o se necesita algo más? La angustia de no tener respuestas la consume. En su lecho de enferma, Pilar reflexiona sobre su legado. Las risas, las lágrimas, los aplausos, todo parece tan distante ahora. La vida que una vez fue vibrante se ha convertido en un eco. La lucha por su vida se convierte en una lucha por su identidad. ¿Quién es ella sin su arte? ¿Qué queda de una estrella cuando la luz se apaga? La cámara se detiene en su mano, temblorosa, mientras intenta escribir una carta. Las palabras fluyen, pero el miedo la paraliza. ¿Qué mensaje dejará al mundo? ¿Cómo se despide una leyenda? La incertidumbre la envuelve. La pregunta final se cierne sobre ella. ¿Será capaz de encontrar la paz antes de que la oscuridad la consuma por completo? La escena se desvanece, dejando al espectador con un nudo en la garganta. La vida de Pilar Pellicer, una historia de gloria y tragedia, se encuentra en un punto crítico. ¿Qué pasará con ella? ¿Podrá encontrar la respuesta que tanto anhela antes de que sea demasiado tarde? Desde su debut en El vendedor de muñecas, Pilar deslumbró al público. Su sonrisa iluminaba la pantalla. Era la encarnación de la belleza y el talento. Pero tras esa fachada había un mundo oscuro, un mundo que pocos conocían. La fama llegó rápido. Las luces, los aplausos, el reconocimiento. Sin embargo, cada ovación traía consigo un eco de soledad. Pilar se preguntaba: ¿soy realmente feliz? Esa pregunta la atormentaba. La presión de ser perfecta la consumía. En el set de Las Poquianchis, la tensión era palpable. Las actrices competían por el protagonismo. Pilar sentía la mirada de sus compañeras, la envidia, el deseo de superarla. Cada día, la inseguridad crecía. ¿Era suficiente su talento o este solo era un producto de la industria? Una noche, después de un largo día de grabación, Pilar se sentó sola en su camerino. Las luces estaban apagadas. Solo el sonido de su respiración llenaba el espacio. Miró su reflejo en el espejo. La mujer que veía no era la misma que brillaba en la pantalla.
Había una sombra en sus ojos, una tristeza que no podía ocultar. Recordó su infancia, los sueños de ser actriz, la emoción de interpretar personajes. Pero esos sueños se habían convertido en una carga. La industria exigía más de lo que podía dar. La fama era un monstruo insaciable. Mientras reflexionaba, una pregunta la asaltó. ¿Vale la pena este sacrificio? La respuesta no era sencilla. Cada éxito traía consigo un precio. La pérdida de su identidad, la desconexión con su verdadero yo. En el rodaje, Pilar se esforzaba por dar lo mejor de sí, pero cada escena era un recordatorio de su lucha interna. La presión de ser la mejor la llevaba al límite. Las noches de insomnio se acumulaban. La ansiedad la abrazaba. Un día, durante una escena crucial, algo cambió. Pilar se dejó llevar por la emoción. Su actuación fue intensa, visceral. El director quedó impresionado, pero al salir del set, la euforia se desvaneció. La soledad regresó. Esa noche Pilar se encontró con un viejo amigo, un actor que había dejado la industria. Hablaban de sueños perdidos y oportunidades desperdiciadas. Él le dijo: a veces, lo que brilla no es oro. Esa frase resonó en su mente. Pilar se dio cuenta de que había perdido su esencia. La búsqueda de la perfección la había alejado de lo que realmente amaba. La actuación debía ser un arte, no una competencia. Pero ¿cómo volver a encontrar su camino? La presión aumentaba. Las críticas eran implacables. Cada estreno era un juicio. Pilar se sentía atrapada en una jaula dorada. La fama la había aislado. La gente la admiraba, pero nadie la conocía. En su corazón había un deseo de autenticidad. Quería ser más que una estrella. Anhelaba ser una artista, pero el miedo la paralizaba. ¿Qué pasaría si dejaba todo atrás? ¿Y si fracasaba? La noche antes del estreno de Las Poquianchis, Pilar no pudo dormir. Se sentó en la oscuridad, rodeada de sus trofeos. Cada uno representaba un sacrificio, cada uno una parte de su alma. Finalmente, decidió que debía enfrentar sus demonios. Al día siguiente, en el estreno, se sintió diferente. La multitud la aclamaba, pero ella no estaba allí solo para recibir aplausos. Quería compartir su verdad. Cuando llegó el momento de hablar, su voz tembló. Hoy no solo soy Pilar, la actriz, soy Pilar, la mujer que lucha por ser auténtica. Las palabras resonaron en el silencio. La audiencia quedó atónita. Esa noche Pilar no solo actuó, se liberó. La sombra que la había perseguido comenzó a desvanecerse. La lucha interna no había terminado, pero había dado un paso hacia la luz. La búsqueda de su verdadera identidad apenas comenzaba. La fama podía ser un refugio, pero también una prisión. Pilar eligió el camino difícil, la autenticidad sobre la aprobación, la verdad sobre la fama. En ese momento comprendió que su mayor papel aún estaba por llegar. Pilar miraba por la ventana de su oficina. La ciudad brillaba bajo el sol. Era un espectáculo hermoso, pero su corazón estaba en sombras. Había llegado lejos, pero a un costo. La presión de ser una figura pública la consumía. Cada decisión que tomaba se sentía como una carga. ¿Era su talento una bendición o una maldición? Recordaba sus inicios. La pasión por la música la había llevado a los escenarios más grandes. Pero ahora, cada nota que tocaba parecía un eco de sus inseguridades. La gente la aclamaba, pero en su interior, la duda la devoraba. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Qué pasaría si su voz se apagaba? La fama trajo consigo un ejército de críticos. Cada comentario, cada mirada, se sentía como un juicio. Pilar se preguntaba si alguna vez podría ser suficiente. La presión de cumplir con las expectativas la mantenía despierta por las noches. Se sentía atrapada en una jaula dorada. La gente veía el brillo, pero no conocía el dolor. Un día, mientras ensayaba, sintió un nudo en el estómago. La melodía que solía fluir con facilidad se convirtió en un desafío. Las notas se entrelazaban con sus miedos. ¿Y si no podía hacerlo? ¿Y si su voz fallaba en el momento más crucial? La ansiedad la abrazaba, y la música se tornaba en un eco distante. Decidió salir a caminar. Necesitaba despejar su mente. Las calles estaban llenas de vida, pero ella se sentía sola. La gente reía, disfrutaba, pero Pilar solo podía pensar en su lucha interna. Se preguntaba si alguna vez podría ser libre de sus demonios. La presión de ser perfecta la seguía como una sombra. Mientras caminaba, se encontró con un grupo de jóvenes músicos. Ellos tocaban con pasión, sin miedo al fracaso. Sus risas eran contagiosas. Pilar sintió una punzada de nostalgia. Recordó cuando ella también tocaba por el simple placer de hacerlo. ¿Dónde había quedado esa niña llena de sueños? La culpa la invadió.
Había sacrificado tanto por su carrera, las amistades, la familia, incluso su propia felicidad. Todo por el deseo de ser reconocida. Pero, ¿a qué costo? La pregunta la atormentaba. ¿Valía la pena perderse a sí misma por un sueño? Regresó a su oficina, el peso en su pecho se hacía más pesado. Miró su reflejo en el cristal. La mujer que veía no era la misma de antes. Había cambiado, pero no siempre para mejor. La lucha entre su ambición y su bienestar la desgastaba. ¿Podía encontrar un equilibrio? Decidió que necesitaba ayuda. Hablar con alguien, abrirse sobre sus miedos. Pero, ¿a quién acudir? La soledad era su compañera constante. La idea de ser vulnerable la aterraba. ¿Qué pensarían de ella? La figura pública, la estrella, no podía mostrar debilidad. Esa noche se sentó en su sofá, rodeada de silencio. La oscuridad la envolvía. Se preguntó si alguna vez podría ser feliz. La música que una vez la liberó ahora la aprisionaba. ¿Era posible encontrar la paz en medio del caos? La respuesta parecía esquiva. Pilar tomó su guitarra. Las cuerdas vibraron bajo sus dedos, pero la melodía no fluía. Se sentía como si estuviera atrapada en un laberinto sin salida. Cada acorde resonaba con sus inseguridades. La lucha interna se intensificaba. ¿Podría su talento ser su mayor carga? Las horas pasaron y la frustración creció. La presión de ser perfecta la asfixiaba. Se dio cuenta de que había dejado que el miedo dictara su vida. La búsqueda de la aprobación ajena la había despojado de su esencia. ¿Era posible recuperar lo que había perdido? Con lágrimas en los ojos, dejó la guitarra a un lado. La música ya no era su refugio, era un recordatorio de su lucha. Pilar sabía que debía enfrentar sus demonios. No podía seguir huyendo. La batalla más difícil sería consigo misma. La noche se tornó en un mar de pensamientos. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Podría su talento ser su mayor carga? La respuesta no era clara, pero una cosa era segura. Tenía que encontrar su voz nuevamente. No la voz que el mundo esperaba, sino la que realmente era. La búsqueda de su verdad apenas comenzaba. Pilar se encontraba en el set, rodeada de luces brillantes y sombras inquietantes. La atmósfera era densa, casi palpable. Cada día se sumergía más en el personaje de Santa, una mujer atrapada en un mundo oscuro y despiadado. La historia de Santa no era solo un guión. Era un espejo de la realidad que muchos preferían ignorar. Mientras se preparaba para la escena, Pilar sentía un nudo en el estómago. ¿Qué significa realmente ser parte de algo tan sombrío? La pregunta la atormentaba. La línea entre la actuación y la vida real se desdibujaba. Cada lágrima que derramaba en la pantalla era un reflejo de su propia angustia. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por el arte? El director gritó: ¡acción! Pilar se transformó. Su mirada se volvió vacía, como si el alma de Santa la hubiera poseído. En esa escena, Santa enfrentaba a sus demonios, recordaba su infancia, los sueños rotos, las promesas olvidadas. La intensidad del rodaje la afectaba profundamente. Cada palabra resonaba en su interior, cada gesto la desgarraba un poco más. La cámara capturaba cada matiz de su expresión. Pilar se dio cuenta de que no solo estaba interpretando a Santa, estaba viviendo su dolor. La vulnerabilidad que mostraba era real. La presión de encarnar a una mujer que había sufrido tanto la consumía. ¿Era el arte un refugio o una prisión? En un momento de silencio, Pilar se retiró a un rincón del set. Necesitaba respirar. Las luces, antes brillantes, ahora la cegaban. Se preguntaba si había cruzado una línea. ¿Era correcto sumergirse tanto en el sufrimiento ajeno? La empatía puede ser un arma de doble filo. Mientras miraba su reflejo en un espejo, vio a Santa. Pero también vio a Pilar, una mujer que luchaba con sus propios demonios. La lucha interna era feroz. ¿Podía realmente entender el dolor de otra persona sin perderse a sí misma en el proceso? La pregunta la perseguía. El rodaje continuó. Pilar regresó al set, pero algo había cambiado. La actuación se había vuelto más intensa, más visceral. Cada escena era un viaje a lo más profundo de la desesperación humana. La conexión con Santa se volvía más fuerte, pero también más peligrosa. En una escena clave, Santa se enfrentaba a su captor. La tensión era palpable. Pilar sintió que su corazón latía con fuerza. La rabia y el miedo se entrelazaban en su pecho. Era un momento de verdad. ¿Qué haría Santa? ¿Qué haría Pilar? La línea entre ambas se desvanecía. El director, consciente de la carga emocional, decidió hacer una pausa. Pilar se sentó en el suelo, las lágrimas brotando de sus ojos. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿Qué costo tiene el arte? ¿Era justo sacrificar su bienestar por una interpretación auténtica? La respuesta no era sencilla. El arte tiene el poder de sanar, pero también de herir. Pilar se dio cuenta de que cada actuación era un acto de valentía. Pero,
¿Hasta qué punto? ¿Cuánto dolor era necesario para transmitir la verdad? Mientras el equipo se preparaba para reanudar la grabación, Pilar se sintió atrapada en un ciclo. La vulnerabilidad que había mostrado la había acercado a Santa, pero también la había alejado de sí misma. La lucha interna se intensificaba. El director volvió a gritar: ¡acción! Pilar se levantó, pero esta vez había una chispa de determinación en su mirada. Sabía que debía encontrar un equilibrio. No podía dejar que el dolor de Santa la consumiera. Tenía que recordar quién era. La escena se desarrolló con una intensidad renovada. Pilar, como Santa, enfrentó a su captor con una fuerza inesperada. Cada palabra era un grito de libertad. La lucha no solo era de Santa, era de todas las mujeres que habían sufrido en silencio. Al finalizar la toma, el silencio se apoderó del set. Pilar se sintió vacía, pero liberada. Había encontrado una parte de sí misma en Santa, pero también había reafirmado su identidad. El arte, aunque doloroso, era un camino hacia la verdad. Mientras el sol se ponía, Pilar reflexionó sobre su experiencia. La pregunta seguía ahí, pero ahora tenía una respuesta más clara. El costo del arte era alto, pero la conexión humana que se creaba valía la pena. La lucha interna nunca terminaría, pero había aprendido a navegarla. El arte no solo refleja la realidad, también la transforma. Y en esa transformación, Pilar encontró su voz. El 16 de mayo de 2020, el mundo se detuvo. Las noticias se esparcieron como un fuego incontrolable. Pilar, una mujer llena de vida, se convirtió en una estadística más. Una víctima de la pandemia. Pero, ¿cómo puede una vida tan vibrante ser extinguida tan rápidamente? La habitación estaba en silencio, solo el sonido del ventilador girando como un eco de lo que solía ser. Las paredes, antes adornadas con fotos de risas y momentos felices, ahora parecían grises. La luz del sol entraba a través de la ventana, pero no iluminaba el alma de quienes quedaban atrás. La familia de Pilar se reunió, cada uno atrapado en su propio laberinto de emociones. La tristeza, el miedo y la confusión se entrelazaban en un torbellino de pensamientos. Su madre, con los ojos llenos de lágrimas, se preguntaba: ¿por qué ella? ¿Por qué no yo? Esa pregunta resonaba en la mente de todos. Pilar siempre había sido el pilar de la familia. Su risa, su energía, su amor incondicional. ¿Cómo podía el destino ser tan cruel? La vida es frágil, pero la muerte es implacable. El hermano de Pilar, un joven lleno de sueños, se sentía atrapado en un mar de culpa. ¿Hice lo suficiente? ¿Podría haber hecho algo para salvarla? Esa pregunta lo atormentaba. La lucha interna lo consumía. La pandemia había traído consigo un enemigo invisible, pero el verdadero enemigo era la impotencia. La sensación de no poder proteger a quienes más amamos. Mientras tanto, su mejor amiga, Laura, recordaba los momentos compartidos. Las risas en el parque, las noches de desvelo hablando de sueños y esperanzas. ¿Por qué no pude estar allí cuando más me necesitaba? La culpa la ahogaba. La vida de Pilar había sido un faro de luz, y ahora esa luz se había apagado. ¿Qué hacer con esa oscuridad que quedaba? La familia decidió hacer una ceremonia en su honor, un homenaje a la vida de Pilar. Pero, ¿cómo se honra a alguien que se ha ido tan pronto? Las palabras parecían insuficientes. Cada uno de ellos luchaba con su propio dolor, pero también con la necesidad de encontrar un sentido en medio del caos. La vida de Pilar había sido un regalo, pero su muerte dejó un vacío imposible de llenar. El día de la ceremonia, el cielo estaba nublado. Las nubes parecían reflejar el dolor que todos sentían. La gente llegó, cada uno con su propia historia, su propia conexión con Pilar. Había risas entre lágrimas, recuerdos compartidos que se entrelazaban en un tapiz de amor y pérdida. Pero en el fondo, todos se preguntaban lo mismo: ¿por qué ella? Mientras las palabras se pronunciaban, un silencio pesado se apoderó del lugar. La pregunta flotaba en el aire como un fantasma que no podía ser ignorado. La lucha interna de cada uno se hacía palpable. La vida es un regalo, pero la muerte es una lección. ¿Qué lecciones nos deja la pérdida? ¿Cómo seguimos adelante cuando el dolor es tan profundo? La madre de Pilar, con voz temblorosa, compartió una anécdota. Recordó un día en el que Pilar había salvado a un perro callejero. Ella siempre veía lo bueno en los demás, incluso en los más perdidos. Esa historia resonó en todos. Pilar había sido un faro de esperanza. Pero ahora, ¿quién sería ese faro para ellos? La ceremonia terminó, pero la lucha interna apenas comenzaba. Cada uno de ellos debía enfrentar su propia oscuridad. La vida continuaba, pero el peso de la pérdida era abrumador. La pregunta seguía presente: ¿cómo podemos seguir adelante sin ella? La respuesta no era sencilla. La vida es un camino lleno de altibajos, y la muerte es solo una parte de ese viaje. La familia se reunió en casa, buscando consuelo en la compañía mutua, pero el silencio era ensordecedor. Cada uno estaba atrapado en su propio mundo de dolor. La lucha interna se intensificaba. La vida de Pilar había sido un regalo,
pero su muerte había dejado cicatrices profundas. ¿Cómo sanar esas heridas? La noche llegó, y con ella, la soledad. Cada uno se retiró a su habitación, enfrentando sus propios demonios. La lucha interna continuaba. La pregunta seguía resonando: ¿por qué ella? La vida es frágil, y la muerte es implacable. Pero en medio de la oscuridad, había una chispa de esperanza. La memoria de Pilar viviría en sus corazones. Aunque la vida había cambiado para siempre, el amor que compartieron nunca se apagaría. La historia de Pilar Pellicer comienza en un escenario brillante, donde las luces iluminan su rostro. Su talento era innegable. Cada nota que tocaba, cada palabra que pronunciaba, resonaba en el corazón de quienes la escuchaban. Pero detrás de esa fachada de éxito, había una lucha interna que pocos conocían. Pilar siempre había soñado con ser una estrella. Desde pequeña, se pasaba horas ensayando, perfeccionando su arte. Sin embargo, a medida que crecía, la presión aumentaba. La industria no solo valoraba su talento, sino que también exigía sacrificios. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por el éxito? Esa pregunta la atormentaba. En su camino hacia la cima, Pilar se encontró con decisiones difíciles. Cada triunfo venía acompañado de una pérdida. Amigos que se alejaban, relaciones que se rompían. La soledad se convirtió en su compañera constante. A menudo se preguntaba si valía la pena. ¿Qué significa realmente el éxito si no puedes disfrutarlo? Esa inquietante pregunta la perseguía en cada momento de silencio. Una noche, mientras se preparaba para un gran concierto, Pilar miró su reflejo en el espejo. La imagen que veía no era la de una artista triunfante, sino la de una mujer desgastada. Sus ojos, una vez llenos de vida, ahora reflejaban la tristeza de una vida dedicada a complacer a otros. La presión de ser perfecta la había consumido. ¿Era este el legado que quería dejar? ¿Una vida llena de aplausos pero vacía de amor? El día del concierto llegó. El auditorio estaba lleno, las luces brillaban intensamente, y el murmullo del público creaba una atmósfera electrizante. Pero en su interior, Pilar sentía un vacío. A medida que subía al escenario, su corazón latía con fuerza. La emoción del momento se mezclaba con el miedo. ¿Podría realmente disfrutar de este éxito, o este sería solo un eco de lo que había perdido en el camino? Mientras tocaba, cada nota parecía un grito de su alma. La música fluía a través de ella, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. Recordaba a sus amigos, a su familia, a aquellos que había dejado atrás. La fama había traído consigo un precio alto. ¿Era este el sueño que había perseguido, o este se había convertido en una pesadilla? El clímax de su actuación llegó. El público estalló en aplausos, pero Pilar se sintió más sola que nunca. En ese instante comprendió que el éxito no era suficiente. La ovación no llenaba el vacío que sentía en su corazón. La fragilidad de la vida se hizo evidente. ¿Qué legado estaba dejando? ¿Una carrera brillante, pero una vida vacía? Después del concierto, Pilar se retiró a su camerino. Las luces se apagaron, y el silencio la envolvió. Se sentó en el suelo, rodeada de trofeos y reconocimientos. Todo lo que había logrado parecía insignificante en comparación con lo que había perdido. La soledad la abrazó con fuerza. ¿Era este el precio del éxito? ¿Una vida llena de logros, pero vacía de conexiones humanas? En ese momento de reflexión, Pilar se dio cuenta de que había estado persiguiendo una ilusión. La verdadera felicidad no se encontraba en los aplausos, sino en las relaciones que había descuidado. La vida es efímera, y el legado que dejamos no se mide en premios, sino en el amor que compartimos. La pregunta que la había atormentado durante tanto tiempo ahora resonaba con claridad. ¿Qué significa realmente el éxito si no podemos disfrutarlo? Con lágrimas en los ojos, Pilar tomó una decisión. Decidió que era hora de cambiar. Quería reconectar con aquellos que había perdido. Quería construir un legado basado en el amor y la autenticidad, no en la fama. La vida es un regalo, y cada día es una oportunidad para crear recuerdos significativos. Mientras salía del camerino, Pilar sintió una nueva energía. La fragilidad de la vida la había confrontado, pero también le había dado una nueva perspectiva. El éxito no era el destino, sino el viaje. Y en ese viaje, lo más importante era el amor que compartimos y las conexiones que forjamos. La historia de Pilar Pellicer no solo es un relato de éxito, sino un recordatorio de que la verdadera riqueza se encuentra en las relaciones que cultivamos. La vida de Pilar Pellicer es un viaje a través de la luz y la sombra. Cada escena de su carrera brilla con intensidad, pero detrás de cada sonrisa hay un eco de dolor. ¿Qué precio pagamos por la fama? Esta pregunta resuena en su historia, como un susurro que nunca se apaga. Desde joven, Pilar soñaba con ser actriz. Las luces del escenario la llamaban, y su talento era innegable. Pero el camino hacia el estrellato no es fácil.
Cada audición era una batalla, cada rechazo un golpe al corazón. Sin embargo, su determinación era más fuerte que cualquier obstáculo. Se levantaba, una y otra vez, dispuesta a enfrentar el mundo. El cine mexicano la abrazó y su nombre se convirtió en sinónimo de grandeza. Pero a medida que ascendía, también lo hacía la presión. La industria exigía perfección. Pilar se encontraba atrapada entre su deseo de ser auténtica y la necesidad de complacer a los demás. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar para mantener su estatus? Esa pregunta la perseguía en las noches solitarias. Un día, mientras filmaba una escena intensa, sintió que algo se rompía dentro de ella. La emoción que debía transmitir se convirtió en un torrente de lágrimas. En ese momento se dio cuenta de que había perdido parte de sí misma en el proceso. La búsqueda de la aprobación la había despojado de su esencia. ¿Era realmente feliz? La respuesta se desvanecía en el aire como el humo de un cigarrillo. Pilar decidió hacer una pausa. Se alejó del cine, buscando respuestas en la soledad. En su retiro, reflexionó sobre su vida. Recordó a su familia, a sus amigos, a aquellos que siempre la apoyaron. Se dio cuenta de que había descuidado las relaciones más importantes. La fama había construido muros entre ella y sus seres queridos. Valía la pena el sacrificio. Durante meses, Pilar se sumergió en su interior. Escribió, pintó y se reconectó con su pasión por el arte. Cada trazo en el lienzo era un grito de libertad. Pero la sombra de la industria seguía acechando. La presión de regresar era abrumadora. ¿Podría volver a ser la misma? La duda la consumía. Finalmente decidió regresar al cine, pero con una nueva perspectiva. Quería contar historias que resonaran con la humanidad, historias que reflejaran la lucha interna que todos enfrentamos. En su primer proyecto de regreso, eligió un guión que exploraba la complejidad de las relaciones humanas. La historia de una mujer que, como ella, había perdido su camino. El rodaje fue un desafío. Pilar se enfrentó a sus propios demonios. Cada escena la confrontaba con sus miedos y anhelos, pero esta vez no estaba sola. Su equipo la apoyaba, y juntos crearon algo hermoso. La película se convirtió en un éxito. Pero más allá de eso, fue un acto de sanación. A medida que la película se estrenaba, Pilar sintió una mezcla de nervios y emoción. La sala estaba llena, las luces se apagaron, y la historia comenzó a cobrar vida. Cada risa, cada lágrima del público, era un reflejo de su propia lucha. En ese momento, comprendió que su vida era un espejo de la humanidad. Todos compartimos el mismo miedo a la pérdida, la misma búsqueda de significado. Al final de la proyección, el aplauso resonó en sus oídos. Pero lo que más la conmovió fue el silencio que siguió. La gente se quedó sentada, reflexionando. Pilar entendió que había logrado lo que se proponía, tocar el corazón de las personas. Había transformado su dolor en arte, y eso era un regalo. Sin embargo, la pregunta seguía presente. ¿Había encontrado la felicidad? La respuesta era compleja. La vida es un constante vaivén de emociones. La felicidad no es un destino, sino un viaje. Pilar aprendió a abrazar cada momento, cada experiencia. La vida es efímera, y cada instante cuenta. Hoy, su legado perdura. Las películas de Pilar Pellicer son un recordatorio de que, aunque la fama puede deslumbrar, lo que realmente importa son las conexiones humanas. Nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos viviendo plenamente? ¿Estamos valorando a quienes amamos? Si esta historia te ha conmovido, si sientes que resuena en tu corazón, suscríbete. Únete a nosotros en este viaje de exploración emocional, porque cada relato tiene el poder de cambiar vidas, y cada momento cuenta.